Es aterrador sentir que aparte de las expectativas que tenemos todos como humanos para ser alguien, como si llegáramos a este mundo ya de entrada no siendo suficientes, tu profesión le pusiera una carga extra a esta maleta. Ser una persona que su profesión está dirigida al bienestar emocional de las personas es complicado, pues espera de ti una congruencia intachable que por más que lo intentemos, no es real. Si la profesión nos eximiera de tener problemas relacionados con la misma, la mayoría elegiríamos ser médicos para jamás enfermarnos, pero la realidad dista mucho de ser esa. Los doctores enferman, los pastores o sacerdotes pasan noches oscuras del alma, los arquitectos viven en casas comunes y corrientes, a los chefs también se les pasa la sal de los platillos o les quedan desabridos. Hay profesores con hijos tomando clases de regularización. Y por supuesto estamos nosotros los psicólogos, con problemas emocionales, vínculos afectivos complicados, traumas en proceso de sanación y temores irracionales. Y sí, cargamos con la vergüenza implícita de sentir que el equivocarnos en nuestra vida generará una desconfianza en nuestro trabajo. Me parece absurdo y levanto la voz para decirle a todos aquellos que creen que conocer el comportamiento humano es suficiente para solucionar la propia vida, que no solo están equivocados, sino que es uno de los caminos más complejos, pues cada mente es su propio mundo, y aunque estemos llenos de similitudes, a un mismo estímulo habrá siempre cientos de respuestas dependiendo del contexto de cada persona. El peso de que se crea que somos inmunes por tener cierta información y formación es equivalente a creer que la mente, con su racionalización, puede aliviar la tristeza, el enojo, la desdicha, el desamor. Saber jamás es suficiente para aliviar un corazón o brindar la claridad que solo dan los años de experiencia. Es la comprensión del comportamiento más el acompañamiento empático y genuino de alguien que nos entiende lo que al final puede curar las almas. En temas de comportamiento humano siempre habrá una desventaja para aquellos que lo hagan su profesión, pues estará sujeto al escudriño ajeno si se falta o falla en aquello que se predica, y es un precio que se tiene que estar dispuesto a pagar si se desea seguir tan bondadoso camino. Sin embargo, parte del crecimiento de todos es entender que las ironías de la vida son parte de la existencia y que suceden en todos los ámbitos, porque de cierta manera nos vuelve a la humildad de sabernos en conjunto simplemente humanos. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 21 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy es el peso de algunas profesiones. Así que, sin más, arrancamos. Este tema surge a raíz de unas situaciones que se han hecho virales en internet, que ni siquiera vale la pena traerlas aquí a flote, o sea, eso es lo menos importante. Pero sí creo que es muy rescatable que se hable abiertamente sobre este peso tan grande que tenemos todos los profesionistas de la salud mental, emocional, espiritual, no porque las otras profesiones no lo tengan, pero siento que hay como, pues sí, esta expectativa de que a veces tenemos que tener las respuestas de todo lo que acontece en la vida, que tendríamos que tener nuestras vidas muy resueltas porque válgame Dios que seas psicólogo y estés teniendo problemas maritales, problemas con tus hijos, problemas, algún trastorno, alguna fobia. Y creo que, pues, primero que nada, hay una desinformación grandísima de las personas que emiten estos juicios, que claro que viene de una ignorancia, pero por otro lado, y me quiero enfocar mucho en esto, siento que está existiendo en estos tiempos
que es muy, pues no sé, muy contradictorio, porque a la misma vez que nos estamos abriendo a una sociedad que se supone que es mucho más empática, mucho más informada, más inclusiva, al mismo tiempo nos estamos manejando como una sociedad muy poco tolerante y muy poco empático con el que tenemos al lado, ¿no? Emitimos juicios muy fuertes sobre personas que en verdad ni siquiera conocemos muchas veces y que no sé en qué momento. Creo que a raíz de que se abrieron las redes, nos empezamos a sentir o nos colgamos nosotros esta medalla o nos dimos este permiso de creer que teníamos el derecho de opinar absolutamente de todo y de todos. Me parece importantísimo decirles que todos los psicólogos, todos los terapeutas que estén enfocados en estas áreas que ya mencioné anteriormente, antes que la profesión, son primero seres humanos. Y los seres humanos somos y tenemos todos complicaciones y cosas que tenemos que ir gestionando a lo largo de la vida. Y para nada nos va a eximir la profesión. Ojalá por tener ciertas profesiones nos evitáramos ciertos problemas en la vida, especialmente los problemas que tienen que ver con vínculos emocionales. Pero pues la triste realidad es que no es así. Si bien hay una formación y esto nos puede ayudar porque tenemos más herramientas de las cuales echar mano, la realidad es que muchas veces herramientas que funcionan para algunos otros, a la misma vez ya llevarlas a cabo en tu propia vida, no siempre te funcionan. A veces necesitamos otro punto también de vista. Los mismos terapeutas necesitan de un acompañamiento de otros terapeutas también para gestionar sus propios problemas, sus propias dificultades en la vida. Pero sí es importante tener muy en cuenta que a la persona que te está guiando, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un pastor, un coach de vida, alguien a quien a veces admiramos muchísimo, primero que nada tenemos que saber que es un ser humano. Antes que todo lo otro, es un ser humano, ¿no? Para no idealizar y para humanizar a esa persona. Fíjense que yo me puse a pensar el por qué las personas juzgan tan duramente a otro ser humano que tiene esta formación, en este caso como psicólogo, cuando a simple vista ven algo en su vida que no les parece que es congruente con aquello que expresa, ¿no? Relacionado a su conocimiento. Y si bien hay algo de verdad en eso, la realidad es que si le escarbamos un poquito, porque creo que hoy en día las personas ni siquiera nos damos tiempo de realmente profundizar en alguna noticia que vemos, todo lo sacamos de contexto, entonces es muy fácil crearnos un criterio o un punto de vista de algo que en realidad no tenemos ni idea, simplemente estamos formando nuestra opinión basada en tres, cuatro, cinco opiniones de otras personas, las unimos y creamos nuestro punto de vista. No nos tomamos el tiempo de investigar un poquito más, de profundizar un poquito más, de cuestionarnos más qué es aquello que estamos escuchando y de quién estamos escuchando esas opiniones. Porque la realidad es que hay personas que tienen mucha facilidad de palabra, entonces puede parecer que lo que dicen tiene muchísimo sentido, pero en realidad no tiene ningún sustento por más bonito que suene lo que están diciendo. Y eso te puedes dar cuenta si, como les digo, simplemente le escarbamos un poquito más a la información que tenemos como que ahí a la mano y a simple vista. Es muy curioso porque supuestamente estamos viviendo en una era de la información, donde todos estamos muy civilizados, donde estamos llenos de, pues, de información que está muy a la mano, pero
como sociedad, la verdad que nos sale como esta parte súper fea, como muy polarizada, donde nos vamos a la Edad Media, en donde no sé si recuerdan que linchaban a la gente, que no sé, las ponían en medio de las plazas, ¿no? A una mujer que, no sé, era considerada que había, que era adúltera y entonces todo mundo ahí le podía aventar piedras, escupir, y había miles de torturas, ¿no? Y nos puede parecer que eso era de otra época que nada tiene que ver con nosotros, pero si nos damos cuenta, estamos replicando ese mismo modelo en esta modernidad, pero a través de otros medios y de otros canales. Entonces, no porque físicamente no nos estemos amontonando a aventarle piedras a una persona o a escupirla o a golpearla o simplemente a ver cómo la torturan ahí, como si fuera, no sé, ver una obra de teatro y nada más estar ahí de observador sin hacer nada al respecto, no significa que no esté sucediendo lo mismo a través de nuestras palabras, porque ya es muy bien sabido que ha habido muchísimas personas que han entrado en ansiedad gigantes, en ataques de pánico, en, no sé, en situaciones graves a raíz de la presión o del bullying o como le quieran llamar que sucede en redes. Entonces creemos que porque estamos detrás de una pantalla, podemos emitir cualquier juicio hacia cualquier persona con un total desconocimiento y que eso no va a generar consecuencias en la persona principalmente afectada, pero también, y que me parece todavía mucho más peligroso, genera una consecuencia a nivel colectivo, a nivel sociedad y a nivel cultural, y empezamos a normalizar algo que no es normal, que no es correcto, ni es beneficioso, ni es nutritivo para absolutamente nadie a largo plazo. Me parece que esta creencia de afirmar o de pensar que nuestro psicólogo o líder espiritual, si es que tenemos alguno, o a nuestro coach de meditación, no sé, asesor financiero, etcétera, es una persona que tiene 100% resuelta su vida, es bastante infantil. Es un pensamiento que necesita madurar, que necesitamos ponernos en el adulto, porque el idealizar a las personas a las que les estamos pidiendo ayuda en cualquier ámbito, sin cuestionarnos nada o creyendo que tienen todas las respuestas o que por el hecho de estar en un camino en el que se ayudan o se acompaña o asesora a los demás, significa que el nuestro está completamente resuelto, pues también habla de una falta de maduración, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿quiénes idealizan? Porque idealizar es creer que un ser humano, como tú, como yo, tiene un área de su vida resuelta y por eso te acercas a esa persona. Ahora, ¿quiénes idealizan? Si lo pensamos, quienes idealizan son los niños. Todos idealizamos en algún momento, por ejemplo, a nuestros padres. Y salimos de esa idealización a medida que vamos creciendo, normalmente cuando llegamos a la adolescencia y empezamos a tener nuestro propio punto de vista, empezamos a discernir esa realidad que de cierta manera nos han hecho creer nuestros padres con sus acciones, y ahí es cuando vamos como que comparándola con el mundo y donde podemos tomar nuestro propio punto de vista, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estas personas que teníamos allá en el cielo, pues puede ser que en la adolescencia se nos caigan completamente y digamos, híjole, nada que ver y ya no queremos a los papás cercas y todo de ellos nos parece vergonzoso y no saben nada, pero después maduramos todavía un poco más y entonces vamos entendiendo también desde otro
perspectiva a nuestros padres y entonces ya no los idealizamos como cuando éramos niños, pero tampoco los ponemos en el suelo como que no valen nada, sino que empezamos a equilibrarlos y a entenderlos desde una mente mucho más madura. Entonces, regresando a esto, los profesionistas, especialmente de la salud emocional, cuando los idealizamos, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y en el momento que idealizamos, siempre va a suceder que estas personas hagan o digan algo que para nosotros se nos vengan abajo. ¿Y por qué se nos vienen abajo? Porque estamos idealizándolos. Entonces, tenemos que madurar nuestro pensamiento para poder discernir y ver a estas personas como lo que son. Simplemente humanos con una profesión, seguramente con mayor conocimiento de estos temas, pero, sin embargo, al final de cuentas, humanos como el resto, ¿no? Y a ver, con esto que yo les comento, no es que yo quiera quitar la responsabilidad del profesionista, porque sí hay una verdad aquí implícita cuando se es profesionista en estos temas de la salud emocional, mental. Por supuesto que tiene que haber un trabajo no solamente en tu formación académica, sino un trabajo en tu formación como ser humano, ¿no? Porque, pues claro, sí estaría medio, pues no sé cuál sea la palabra, medio peligroso estar en manos de una persona que a lo mejor no se puede gestionar él mismo ni siquiera emocionalmente y que esté tratando de ayudarte a gestionar tus propias emociones. Cualquiera que sea psicólogo que me esté escuchando, yo creo que van a coincidir conmigo que a medida en que nosotros vamos trabajando en nosotros mismos y que vamos integrando el conocimiento en nuestro día a día, en nuestra vida, es muchísimo más fácil cuando te llega un paciente con temas similares y es mucho más rápido que el paciente también pueda integrar esa información. Entonces, sí, por supuesto que hay una ventaja en ello, pero esto no significa que por eso no va a haber dificultades o que por eso un profesionista que esté teniendo se le esté complicando algún tema en específico en esa etapa, en ese momento de su vida, no tenga la capacidad ni el conocimiento ni la ética profesional como para sostener al paciente. O sea, eso no es así. El trabajo emocional, el trabajo de generar conciencia, etcétera, es un trabajo que siempre va a ir en conjunto. Entrar a una terapia psicológica siempre para que veamos resultados va a requerir no solamente del trabajo en equipo, tanto del psicólogo como del paciente, sino de muchísimos otros factores que van dentro de la terapia, ¿no? Que a veces ni siquiera están en nuestras manos. Por ejemplo, algo tan básico como que la especialidad de ese psicólogo con el que estás yendo sea más enfocada al área humanista y tal vez tú necesitas algo muchísimo más estructurado, que entonces sería un perfil diferente de terapeuta, ¿no? Y como esto, muchísimas cosas, pero es que esto lo vemos en todas las áreas. Aquí lo que a mí me gustaría destacar y rescatar es que en todos estos trabajos hay una corresponsabilidad que tenemos que abordar como adultos y dejar de estar señalando o sí, señalando o poniendo todo nuestro poder o todas nuestras dudas simplemente en manos de una persona, creyendo que no solamente tiene todas las respuestas para tu vida, sino que tiene todas las respuestas para su misma vida. La verdad es que eso sería hermoso, pero esa no es la realidad, no es así como funcionamos los seres humanos en ninguna profesión, no solamente en estas que están enfocadas en
pues en las emociones y en la parte espiritual y en todas estas áreas de la conciencia. Otra cosa que me parece muy valiosa mencionar es que en vez de creer que porque un terapeuta ha tenido muchas complejidades en su vida, no es la persona idónea, yo, y se los digo por experiencia, les puedo casi firmar que entre más un ser humano en general, entre más experiencias y equivocaciones ha tenido, muchísimo más ha aprendido y mucho mejor armado está para poder acompañar en los procesos a las demás personas. Entonces, esto es muy lindo porque, claro, si estas cosas que has vivido las has trabajado y las has integrado, por supuesto, primero en tu vida, entonces esto nos habla de que también muchas veces el perfil, no digo que todos, pero sí el perfil de algunos de los psicólogos tiene mucho que ver con esta búsqueda de encontrar las soluciones a estos problemas de los seres humanos en general. Porque, a ver, hay también esta creencia de, ay, todos los psicólogos están locos o todos los psicólogos tienen un chingo de problemas. Sí y no. A ver, sí, porque somos seres humanos y no es que tengamos más, tenemos problemas igual que cualquier otra persona. Aquí la única diferencia que yo alcanzo a percibir es que tenemos estos problemas y no nos desviamos, sino que nos echamos un clavado todavía más profundo al problema para tratar de entenderlo, de ver de dónde vino, como que tirar de un hilo, cómo lo puedo resolver. Entonces pareciera que todo el tiempo estamos como en áreas muy pantanosas, pero la verdad que yo sí considero que pues es un llamado, como lo es un llamado cualquiera de las otras profesiones, ¿no? Que se hace por pasión. Y la única diferencia es que nosotros, en vez de quitar el foco del problema, pues ponemos el foco en el problema al principio y después, obviamente, el foco lo pasamos a la solución de eso o las herramientas que existen para encontrar la solución a ese origen de ese problema que se pudiera estar presentando constantemente en nuestra vida. Y por supuesto que después queremos poder compartir esto con otras personas. Probablemente a muchos de ustedes que me estén escuchando no les interese para nada este tema, pero honestamente me pareció muy importante hablarlo porque ya que me estoy tomando el tiempo y el trabajo de hacer este podcast, sí creo que hay temas que nos incumben a todos, y la empatía como humanidad es súper importante y la estamos perdiendo. La estamos perdiendo y estamos regresando a épocas de las que nos costó muchísimo salir y estamos regresando de una manera tan sutilmente porque es todo a través de una pantalla que ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, es buen momento para que recapacitemos y no estemos emitiendo juicios en general. La vida a veces se puede poner complicada para cualquier persona, no importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuán sabia sea, cuán zen, cuánto se eleve en su meditación, a todos nos puede suceder momentos de mucha complejidad y lo que menos necesitamos todas las personas es tener esta presión de que por aquello en lo que tenemos una formación se nos juzgue todavía más duro y más fuerte y más viniendo de personas que ni siquiera nos conocen. Porque si nos damos cuenta todos, cuando emitimos juicios, lo hacemos desde un total desconocimiento. Y se los digo porque nos toma toda una vida conocernos a nosotros mismos. Hay cosas que ni siquiera sabemos de nuestros padres y que seguramente no vamos a saber. Hay cosas que no sabemos de nuestros hijos. Hay cosas que ni siquiera conocemos de nuestra pareja. Imaginen que son las personas más cercanas que podríamos tener. Ahora imaginémonos del político, del deportista,
del profesionista, del empresario, no sabemos nada. O sea, no sabemos nada de esa persona. ¿Qué nos hace creer que tenemos el derecho de estar simplemente opinando así, nada más porque tenemos el canal ahorita todos, como yo que tengo este micrófono, y ya creo que puedo estar hablando lo que yo quiera de las personas sin siquiera tomarme el tiempo de investigar un poquito más acerca de ellos? Dejemos de estar diciendo estas frases tan cotidianas y que nos parecen tan chistosas, pero que yo les aseguro que traen ahí un peso, aunque sea chiquito, pero con el tiempo cuando se te va repitiendo, de verdad que sí se vuelve ya una maletita difícil de cargar. Cosas así tan, no sé, alguien que estudia administración y decir, ¿y eso que estudiaste administración? Y mira, ya llevas 2 negocios que no te salen, o ni siquiera puedes con esto, o no sé, eres lo bueno que es nutricionista y mírala, está súper gorda, pues yo creo que no sirve para nada, no le sirvió la carrera. Y todo este tipo de juicios que lo único que hacen es delatar la ignorancia de las personas. Porque de verdad cuando tú estás en cierto ramo, en el que sea, rápido te puedes dar cuenta cuando una persona está emitiendo un juicio y que es totalmente ignorante. Entonces, ahí nada más das a conocer tu poco conocimiento, tu poca preparación sobre el tema y te ves mal. Entonces, pues cuando emitamos un juicio que sea un poquito desde el conocimiento, y si lo vamos a hacer, porque pues claro, tenemos los medios para hacerlos y a veces pues claro, se vale, ¿no? Ya casi todo mundo somos públicos, que sea para construir y no para destruir. Hasta un comentario que sea bien intencionado, si no viene con las bases de la construcción, va a destruir. Por más que al inicio tú le pongas, y lo digo y lo digo desde un buen lugar o sin querer lastimar a nadie. Mira, con que le pongas esa frasecita al inicio, eso no cambia nada, que al final tu comentario sea para joder a la persona. Y bueno, quiero ir concluyendo con este episodio, no sin antes decirles que si tú no eres psicólogo, no porque te aventaste un documental sobre trastornos, no porque te chutaste 50 videos de TikTok sobre el narcisismo, ya tienes bandera verde para estar señalando qué persona tiene qué cosa o quién entra en qué cajón. De verdad que hay todo una ciencia detrás siquiera para diagnosticar personas, para ponerle una etiqueta como narcisismo, y las personas de verdad me asusta que con una facilidad y con una mano en la cintura están poniendo este tipo de etiquetas que son tan fuertes que no tienen ni idea y rápido te das cuenta del error que están cometiendo cuando lo hacen. Y la verdad que esto, híjole, es muy agraviante para absolutamente todos. Entonces, limitémonos todos a conocer, a prepararnos, a saber más sobre los temas que nos llaman la atención para saber más de nosotros, para conocernos más nosotros, para que tengamos mejores vínculos con las personas, para que podamos aplicarlo en nuestro día a día y podamos relacionarnos mejor en las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos, que todo esto que aprendamos se note, pero en nuestra vida, no en la vida ajena, que en realidad pues no podemos hacer nada con las vidas ajenas más que estarlas criticando, y eso simplemente nos resta tiempo de ponernos a observar la nuestra. Y bueno, les agradezco mucho a los que se hayan quedado hasta el final.
les quiero decir que por favor sean más compasivos con nosotros los psicólogos. La psicología es una ciencia relativamente nueva. Hay muchísima investigación todavía por ir desenmarañando, por ir descubriendo, por ir avanzando. Está en pañales en realidad la psicología. Entonces, hay que ser compasivos con todos los profesionistas que estamos en esta área, porque de verdad, a como se ven las cosas en el mundo, cada vez va a ser más necesario que tengamos como acompañantes a un profesionista que lo sepa hacer con pasión, con ética profesional, claro, con preparación, pero esto solo va a ser posible si el resto que no se están dedicando a esto tienen compasión y nos ven primero como seres humanos que somos, igual que el resto, y después como los profesionistas que intentamos cada día ser, no solamente para ustedes, sino también para nosotros en nuestra propia vida. Yo, de verdad, se los aseguro. Creo que hasta ahorita sí he conocido 4 psicólogos que solamente están trabajando por estar cobrando una cuota y que realmente no les importa el paciente que tienen enfrente. Híjole, les estaría mintiendo. Y si sí, fue alguien que a lo mejor fue mi punto de vista, que no conozco de una manera tan cercana, pero a todos los colegas que yo tengo, yo les aseguro que ejercen su profesión con una pasión, con una dedicación, y todos, absolutamente todos los que conozco, estamos haciendo un trabajo personal también con acompañamiento. Entonces, eh, pues nada, eso solamente les quería decir. Muchísimas gracias por escuchar y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.